Qué bendición poderme conectar con cada uno de mis amados hermanos en esta preciosa tarde. Muy Dios por todas sus bendiciones, por todo lo que Él ha hecho en nuestro favor. Fue una mañana espectacular, una paz de parte de Dios, un tiempo de gloria en el cual Dios bendijo nuestras vidas, habló a nuestros corazones allí en la sede del barrio Providencia. Y bueno, acá en la sede del barrio popular fue un tiempo maravilloso en que recordamos la necesidad del bautismo en el Espíritu Santo. Estamos muy agradecidos a Dios por su respaldo, por su gran obra. Un abrazo, un saludo especial a nuestro querido hermano Aldemar Mosquera, y con la convicción de que el Dios del cielo también estuvo allí en Tuluá haciendo su gran obra. Muy agradecidos a Dios, hemos sido bendecidos, escuchamos varios testimonios, personas que ya vieron el fruto de esa palabra que nos dio Dios hace unos días, algunos que están viajando dentro de la nación y otros que ya salieron fuera de la nación, y agradecidos a Dios porque de seguro cada una de las palabras que Él nos ha dado se cumplirá. La bendición del cielo estará sobre usted y sobre su familia. Bueno, esta tarde necesitamos orar, pedir al Dios del cielo una visitación especial. Un abrazo para Gustavo Mondragón allí en Puerto Samaria. Escuchamos, preguntamos, indagamos y escuchamos que está en plena mejoría. Y creemos que Dios no solo quiere que esté mejor, varón. Dios quiere que esté perfectamente bien. Gloria a Dios también por Janet Ángel Cerón, convencidos de que la bondad de Dios estará allí con su padre Pompilio Ángel, con su hermano Wilson, con sus hijos, con Daniel y María Victoria, y con usted misma, mi querida hermana. El Dios del cielo le bendecirá y le ayudará. Agradecidos con el Señor por el giro que dio la situación de John Elier Ortegón Martínez. Un abrazo para ese varón, nuestros mejores deseos, que Dios lo bendiga, que siga adelante, que prospere con la prosperidad que da el Dios del cielo, y adelante con Cristo Jesús, el autor de la vida. Oremos. Soberano Señor, gracias por esta tarde preciosa en que nos permites congregarnos alrededor de este medio. Gracias, Señor, por las redes. Gracias por permitirnos incursionar, y estamos seguros de que tu unción, tu gracia a través de estos aires, Señor, de estas ondas, llevará bendición y vida a las familias. Padre, perfecciona tu obra en Gustavo Mondragón. Gracias por estar allí con mi hermano, y estamos agradecidos por esa mejoría. Pero sabemos que lo tuyo no es solamente una mejoría. Gracias por la mejoría. Pero lo tuyo es el milagro en plenitud. Que se confirme ese milagro para Gustavo Mondragón. Y animo a cada persona que haya recibido una respuesta de Dios a que prepare su corazón a ver un Dios que no traerá su respuesta a medias, sino que hará su gran obra perfecta, precisa y gloriosa en cada persona. Gracias, Señor, por aquellos que han confiado en ti. Ninguno de cuantos confía en ti será jamás defraudado. Gracias por tu obra en Janet Ángel Cerón y en su familia, y por tantas queridas personas que tal vez escapan de mi mente ahora, especialmente quienes están fuera del país, esperando tu ayuda en una nueva proyección, en un nuevo trabajo, como John Edward Galvis Trujillo. Que tu bendición esté sobre ese varón
allí en Norteamérica. Que tu gracia esté sobre Natalia Lesmes, ayudándole, bendiciéndola en una manera especial. Tu gracia esté sobre Gloria, por nuestra querida hermana Gloria, y que tú la bendigas y la ayudes allí a Gloria Arias en España y a su hijo Pablo. Que tu bendición esté sobre Marta Palechor allí en España, Señor. Que la guardes, la bendigas, le des estabilidad espiritual y emocional. Oramos desde Colombia para que una cobertura espiritual sea sobre ellos, para que tu mano generosa y poderosa los toque, los fortalezca, los aliente y les dé vida. Oramos, Señor, por aquellos que de alguna manera se han dejado desalentar. Y recordamos, Señor, que el desaliento no es un pecado. El pecado, la falla, es dejarnos llevar del desaliento. Pero pedimos, Espíritu Santo, que tu palabra toque los corazones, fortalezca las vidas, la lleve en un vigor espiritual. Que tu mano generosa y poderosa lleve en un vigor espiritual a cada familia, a cada persona, Señor, de los que están allí en el exterior, de los que están aquí en Colombia, aquí en la hermosa ciudad de Armenia, allí en la hermosa ciudad de Tuluá. Oramos que tú traigas esa bendición tuya, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz tuya. Bendice a Fabiola Domínguez, Señor. Tú sabes la crisis que está viviendo nuestra hermana Fabiola allí en Tuluá, con la pérdida de la vida de su hija. Pero tú eres el Dios que consuela, y estamos convencidos que esta mujer tuvo la oportunidad de la reconciliación y que en ella ocurrió el milagro sorprendente de pasar de muerte a vida. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias por todo lo que harás. Que en toda circunstancia podamos confiar en tu provisión, en tu protección, en tu gracia sobrenatural. Trae tu bendición sobre todos los que de alguna manera están perdiendo la estabilidad espiritual. Que podamos recordar las palabras del salmista en el Salmo número 40. El salmista pudo expresar que se sintió acosado, decepcionado, derribado, pero clamó a ti y encontró una respuesta de gloria, una mano poderosa que vino hacia él, lo levantó, lo sostuvo y lo sacó a bendición. Gracias, soberano, poderosísimo Rey de gloria, por todas tus obras maravillosas, por todo lo que haces en nuestro favor, porque no haces en nosotros como merecen nuestros hechos, haces en nosotros como es de grande tu corazón en generosidad, en misericordia. Pido, Señor, por cada uno de mis amados hermanos y hermanas en la fe, por cada personita que te conoce como Señor y Salvador. Fortalece la fe de cada persona, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, da aliento de vida. Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hazte presente en cada hogar, en cada familia. Levanta en esta hora de la tarde la vida espiritual de tantos hombres y mujeres que se han apartado. Los que se han apartado por la iglesia cuadrangular El Shaddai de la ciudad de Armenia, pero los que se han apartado de cualquier otra iglesia, tú eres el mismo. Tú eres el soberano. Extiende tu mano de poder y de generosidad y trae ahora para cada persona restauración y vida. Yo sé, Señor, que más que las respuestas
Es ese toque inexplicable al corazón que solo da tu Espíritu Santo. Esa presencia que llena la vida, que motiva el alma, que levanta los ánimos, que hace que nuestras rodillas no estén paralizadas, ni nuestros brazos caídos, sino que nos levantemos en fortaleza, en bendición y en vida abundante. Bendigo cada persona que escucha este programa en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Ahora, Espíritu Santo, pido que nos ayudes en la reflexión de tu palabra y que nos permitas entender lo que tienes para nosotros en esta tarde. Gracias, Espíritu de Dios, por ayudarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, es una bendición poder compartir con ustedes, y orando a Dios quiero compartir con ustedes una historia fascinante de un hombre que en su propio sentir, en su propio corazón, él sentía que no merecía al Dios del cielo. En este hombre ocurría algo diferente a lo que ocurre en el corazón de muchos. Muchas personas a veces ven el Evangelio como algo que no es de cierta categoría, que no es para ellos, pero realmente el Evangelio es, como lo dijese el apóstol Pablo, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y este hombre, él entendía era que él no merecía el Evangelio, pero en su corazón empezó a nacer un anhelo que Dios quiere superar y que el Señor de la gloria quiere que empiece a despertarse en cada uno de nosotros. ¿Sabe cuál fue el anhelo? Este hombre quería ver a Jesús y se quería conformar con verlo, aunque fuese de lejos. Mi amado hermano en la fe, querido varón, querida mujer, ¿a ti no te ha llamado Dios para que veas a Jesús de lejos? ¿A ti te ha llamado Dios para tener intimidad con Él, para que cuentes con su presencia, con su ayuda en los momentos álgidos, difíciles de la vida? Él quiere bendecirte, Él quiere sostenerte, Él quiere levantarte, ayudarte, quiere estar contigo. Pero permita a Dios que el Espíritu Santo despierte en tu corazón el anhelo que hubo en ese hombre. Él quería conocer a Jesús. Leamos la historia en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19. Evangelio de San Lucas, capítulo 19. Está la historia fascinante de este hombre. Dice en el capítulo 19, versículo 1: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa
y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo deseaba conocer a Jesús, pero lo que él no sabía es que Jesús lo conocía a él. Si tal vez él hubiese tenido conciencia de que Jesús lo conocía, hubiese entrado en pánico, porque en el tiempo bíblico los publicanos era, permítame decirlo así, una élite de personas despreciables. Eran personas que compraban los derechos de los romanos, del gobierno romano. Compraban el derecho de cobrar los impuestos a sus propios conciudadanos, al resto del pueblo de Israel, al pueblo judío. Y era una persona despreciable, y la gran mayoría eran personas aborrecibles, porque exageraban, abusaban. Ellos no compraban el derecho por beneficiar, compraban el derecho de cobrar los impuestos para enriquecerse. Y la Biblia dice que este hombre llamado Zaqueo no solamente era un publicano, era un jefe de los publicanos y rico. No sabemos en realidad, la palabra no nos describe él como publicano, como jefe de los publicanos, hasta dónde llegaba su ambición, pero era lo natural. Yo creo que Zaqueo no solamente le era difícil ver a Jesús porque era pequeño de estatura, es porque era inconcebible que él, con la labor que hacía, con la mala fama que había para ellos, pretendiera tan siquiera conocer a Jesús. Pero esta inquietud en su corazón llevó a este hombre a hacer lo posible. Usted y yo hacemos lo posible, Dios hará lo imposible. Él no empezó a meditar, a mirar: soy despreciable, la gente se puede venir contra mí, me pueden insultar, me pueden amenazar, voy a correr el riesgo. En su corazón, permítame decirlo, había una obsesión: quiero conocer al Señor Jesucristo. Entonces usó el sentido común. Él se fijó hacia dónde se dirigía Jesús, cuál era la vía, el camino que posiblemente iba a seguir Jesús, y él buscó la manera de subirse a un árbol que le quedara no fácil, pero posible subirse a él. Un árbol sicómoro, que era un árbol pequeño. Allí se subió. Pregunto, mi amado, mi amada, cuando usted se siente apartado de Dios, cuando siente que los problemas lo están absorbiendo, ¿usted usa el sentido común para buscar a Dios? El sentido común espiritual es interesante porque es guiado por el Espíritu Santo, porque es orientado por la poderosa palabra del Dios del cielo. No es posible que una persona que tenga necesidad del Dios del cielo responda con apatía, como hacen muchos hombres y mujeres del Dios del cielo. Empieza a rodearlos
la circunstancia, la dificultad, el desaliento, y muchos, su primer respuesta es alejarse de la iglesia. Pero aprendíamos en esta mañana que una labor de la iglesia es, a través de la palabra y de la obra del Espíritu Santo, darnos una motivación en el Espíritu. Por eso hay tanto cristiano desmotivado, porque no se congregan. Zaqueo sabía que él no tenía las calidades humanas para buscar al Señor, pero en su corazón ese anhelo lo hizo buscar el sentido común. ¿No nos es necesario congregarnos? Cristianos que dejan la oración. Necesitamos orar fervientemente, orar insistentemente, pedir perdón si es el caso, pedir dirección si es el caso, pedir liberación, pedir luz al Espíritu Santo y abrir las páginas de la Biblia. Al fin y al cabo, la palabra de Dios dice que ella provee de sana sabiduría a los que buscan a Dios. Así que, mi amado hermano, usa el sentido común y no dejes apagar lo espiritual en tu vida. Este hombre estaba allí logrando su objetivo humano, ver a Jesús aunque fuese de lejos. Pero Jesús no nos deja a ninguno de nosotros de lejos. Por eso la Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Una vez Jesús iba pasando allí, entonces dice, mirando hacia arriba, vio hacia ese hombre, y lo que para algunos podía ser una artimaña, un atrevimiento, para él, para el Señor, fue un acto de aprecio. Lo miró y le dijo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Alguien dirá: bueno, Zaqueo no es como yo. Yo necesito una provisión económica. Zaqueo era un hombre rico, pero no era feliz. Tal vez alguien diga, no dice la Biblia nada de la familia de Zaqueo, pero tal vez alguien diga: Zaqueo, teniendo mucho dinero, tenía la familia que quería, pero no era feliz. Él deseaba conocer a Jesús. En esta mañana, en nuestra iglesia del barrio Providencia, aprendimos que todo lo demás es sencillamente una añadidura, pero que el anhelo de nuestro corazón sea el conocerlo, el recibir cada vez más de su poder y de su gracia. Al fin y al cabo, la palabra de Dios dice: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que el Señor le dice a este hombre: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El versículo 6 dice: entonces él, descendiendo a prisa, le recibió gozoso. Él no se sintió confrontado, no dijo: Señor, yo solamente quería verlo, no es más. Porque muchos de nosotros, lamentablemente, sí queremos mantener la distancia. Queremos la respuesta, queremos el milagro, queremos la provisión, pero no queremos el compromiso. Llevar a Jesús a la casa era un compromiso. Especialmente las mujeres que son tan cuidadosas, se imagina en ese momento venir a la mente de Zaqueo: ¿cómo estará la casa? ¿Será que sí barrieron? ¿Será que sí arreglaron? Pero su felicidad era: el Señor quiere ir a mi casa, yo lo voy a recibir como esté. Y entonces el Señor es el que pone el orden.
A veces uno dice, bueno, personas dicen, pastor, yo amo a Dios y yo en realidad no puedo tener intimidad con Dios porque sufro de esta debilidad. Tengo este pecado. Pero recuerde que la Biblia dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Así que nosotros tenemos que decir, el Dios que pone el orden es el que va a venir a mi corazón, va a quitar las ataduras, va a romper las ligaduras, va a hacer anular, como dice su palabra, el acta de decretos que Satanás y sus demonios tienen contra mí, que nos es contraria. Él las va a anular con su sangre preciosa y va a ser de usted, mi amable oyente, mi hermano en la fe, una persona verdaderamente libre. Que Dios te bendiga con esa libertad que viene del corazón de Él. Ahora quiero que tú mires algo interesante. Cuando Jesús entró a la casa de ese hombre, Él estaba feliz de tener a Cristo Jesús en su casa. No sé sus vecinos, pero lamentablemente dice, al ver esto, todos, seguramente no eran todas las personas, pero todos los del contorno, aun los que estaban con Jesús, criticaron el acto y dijeron, Jesús entró a cenar con un hombre pecador. ¿Cómo es posible que va a entrar? Y mire, la Biblia dice, a posar con un hombre pecador. O sea, vieron la actitud de Zaqueo y de Jesús, no de algo esporádico, sino de algo permanente. Te pregunto, tus amigos, tus familias, tu propio corazón, ¿está convencido de que quieres a Cristo? No de una forma esporádica, sino quieres que esté permanentemente contigo. Jesús sí quiere estar contigo y liberarte. No importa las ataduras, no importa la enfermedad, no importa el problema. Él es el Señor de los señores y hay poder en su nombre para liberar, para sanar y para bendecir. Pero ahora que están murmurando esto, de pronto Zaqueo empieza a mostrar, tal vez no ha pasado mucho tiempo, no han pasado 3 meses, ni 6 meses, ni un año. Yo no sé si había pasado toda una tarde, si ya llegaba la noche. En gracia de discusión se habían pasado 1 o 2 días. Pero lo cierto es que de pronto Zaqueo se coloca en pie y muestra la obra de Dios en su corazón. Mira lo que él dice. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Abrió su corazón para decir lo que me ha dominado hasta hoy, la razón de su trabajo, la ambición material, la saco de mi corazón. Era un acto increíble en esa época que una persona solvente decidiera no dar algo que se le estuviera dañando, sino la mitad de sus bienes a los pobres. Esto es sorprendente, pero más me sorprende esto, algo que ya no se practica, algo que muchos cristianos no hacen. Y si en algo he defraudado a alguno,
se lo devuelvo cuadruplicado. Yo sé que la primera impresión de defraudar es más o menos la idea de alguien a quien le hubiera hecho perder algún bien material. ¿Cuántos cristianos hay que adquirieron deudas con personas ajenas, con miembros de la misma iglesia del Señor, y buscan el perdón, pero no pagan sus deudas? Zaqueo se levantó y dijo: no defraudo. Si alguien lo defraudó, no fue una multa, no fue una imposición, fue algo que su corazón determinó: le voy a devolver 4 veces. Mi amado, no piense solo en el bien económico, en el bien material. Piensa en la honra. ¿Cuántas personas, a veces sin habernos hecho nada, por alguna razón hemos vuelto nuestro corazón, guardamos una indisposición contra ellos? Pero si Cristo está haciendo la obra, debemos de restaurar la relación, atrevernos a tener cordialidad, a restaurar la confianza. ¿Por qué no a expresar esa frase tan dura para nosotros? Reconozco mis errores y te pido que me perdones. Casi todos queremos que sean los demás los que corran a pedirnos perdón y a enaltecernos. Pero Zaqueo dijo: Señor, y lo más seguro es que sí, si a alguien yo he defraudado en algo, le voy a devolver 4 veces. ¿Por qué no cambiar las actitudes? ¿Por qué no dejar esa actitud incrédula de inmadurez espiritual, donde a veces está en una familia espiritual con reservas, con resentimientos, con incomodidades, con palabras fuertes, con palabras de desprecio? Algunos de nosotros a veces en familia hemos defraudado, no hemos honrado como debiéramos. ¿No le parece que una obra del Espíritu Santo es que nosotros nos atreviésemos a restaurar, a recompensar, a volver a gozar de armonía, de amabilidad, de confianza? En eso se veía la obra de Dios. Las palabras del Señor no fue: Él compró su salvación. Las palabras del Señor fue: hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham. Abraham, el hombre de la promesa, el hombre bendecido para bendecir. Te animo en esta tarde a orar. Ora conmigo. Soberano Señor, yo quiero reconocerte, Jesús glorioso, como mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa y permíteme honrar tu presencia en mi vida, tomando actitudes diferentes. Oh Dios, así como Zaqueo quería restaurar al que él hubiera defraudado, yo quiero restaurar a mi familia. Quiero tener la capacidad de perdonar y de expresar, no tanto el yo los perdono, sino el perdónenme el haberlos defraudado. Perdónenme el no haber hecho lo correcto. Y Señor, si me escucha a alguien que debe dineros, que no piense que ya fue perdonado y que se salió con la suya y no pagó, sino aunque no le cobren, que diga: la muestra de mi arrepentimiento es buscar a esa persona que le debo y decirle: reconozco que te defraudé, te voy a pagar lo que te debo. Y que todos no debamos a nadie más sino el honrarlos, el respetarlos y el amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos.
Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te ruego que perdones todos mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás, y que digas de mí como dijiste de Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque esta es una mujer que también es descendiente del Padre de la fe. Este es un hombre que también es descendiente del Padre de la fe, y ha venido la salvación a este corazón en este día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Señor, en este programa Biblia Abierta, vamos a dar lugar a algunas preguntas que seguramente son pertinentes, son coherentes y necesarias al corazón de algunos de nuestros amables televidentes u oyentes en esta tarde. Te damos gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos y por darnos la respuesta que está en tu corazón y en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches para todos. La pregunta dice: ¿será que es anulado de mi vida el bautismo en agua porque no he dejado muchas cosas que yo sé que no le agradan a Dios? Bueno, la pregunta es bien interesante. ¿Será que es anulado el bautismo en agua ya que no he dejado muchas cosas que no le agradan a Dios? ¿Se anula sí o no? No se anula. Yo creo que la respuesta la tiene la palabra de Dios. Primero voy a contestar algunos principios elementales. Es cierto que ese etíope venía de adorar a Dios y venía leyendo al profeta Isaías, pero ese etíope no sabía nada acerca de Jesús. Hechos capítulo 10. Y cuando el Espíritu Santo guió a Felipe y lo llevó a que mirara lo que este hombre leía, cuando él vio el pasaje bíblico que él estaba leyendo, le hizo la pregunta: ¿entiendes lo que lees? Especulando, algunos dicen que pudo haber sido por espacio de varios días, por la forma del transporte en esa época, en que Felipe se sentó junto a ese hombre en su carro y comenzó a explicarle el Evangelio. Pero no había oportunidad, no había tiempo de ver el cambio, pero sí había el espacio para que el hombre se decidiera por creer. ¿Recuerda el texto? Llegaron a cierto lugar de aguas y el hombre le dijo: aquí hay aguas, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y la respuesta de Felipe no fue: primero tienes que arrepentirte. Fue: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo: creo. Y descendieron ambos al agua y lo bautizó. Y sorprendente, dice, nunca más lo vio, pero siguió gozoso su camino. Cosa diferente a lo que dice San Lucas, creo que es el capítulo 3. Lucas capítulo 3 es entonces una de las bases del Evangelio que yo he podido creer. Lucas capítulo 3. El versículo 7, hablando de Juan el Bautista, dice: decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham
aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. La gente estaba pensando, como muchos piensan hoy, que el bautismo es el que perdona los pecados. El bautismo no perdona los pecados. Lo que perdona el pecado es la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pero yo necesito fe para creer que esa sangre preciosa me limpia de todo pecado, y necesito fe, convicción, para ser bautizado como lo ordenó el Señor. Él fue el que ordenó el bautismo. Ahora bien, cuando una persona persiste en el pecado, hay muchos niveles de crecimiento. Nosotros lo llamamos crecimiento espiritual. La Biblia lo llama renovación en el espíritu. Cuando una persona persiste en el pecado, tiene que recordar lo básico de lo espiritual. Lo básico de lo espiritual es que todo cristiano está en la carne. No podemos escapar de la carne, las pasiones, las sensaciones, los pensamientos, las emociones están dentro de nosotros, pero tenemos una ayuda que es el Espíritu Santo, que usa la palabra y nuestra intención de agradarle a Dios. El Espíritu Santo usa la palabra y nuestra intención de agradarle a Dios para renovar, para cambiar nuestra expectativa, nuestro anhelo. Y entonces Gálatas capítulo 5 y Romanos 8 dicen, y usted lo puede leer con calma en su casa, que usted puede ser alguien que a través de la obra del Espíritu Santo domina la carne, hace morir la carne con sus pasiones y deseos, o a través de la carne y sus pasiones apaga la obra del Espíritu Santo en usted. Y aunque algunos no lo crean así, es tan terrible apagar la obra del Espíritu que nosotros podemos hacer que se borre nuestro nombre del libro de la vida. Míralo por favor en Apocalipsis el capítulo 3. Apocalipsis el capítulo 3, a una iglesia de las 7 iglesias representativas de la obra del Señor en toda la tierra. El Espíritu de Dios le dice esto: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. No se trata de oír a algunos que dicen, esta es la mejor, esta es la verdadera, porque si es una iglesia, está dentro de estas 7 estrellas. Si es una persona de Dios, está dentro de estos 7 espíritus de Dios. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué diría Dios a esta persona? ¿Su pecado, su insistencia en pecar anula la obra de Dios? No, pero mire, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El versículo 5 del mismo capítulo dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, nótelo, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana que hace esta pregunta, en vez de preocuparse si su pecado anula su bautismo, preocúpese, su pecado va a hacer es que se borre su nombre del libro de la vida. Haga caso de esta palabra. Recuerde lo que escuchó. Arrepiéntase. Pídale a Dios la oportunidad de un cambio. Permítale al Señor de toda la gloria penetrar su corazón y hacer esa obra maravillosa que Él quiere hacer. Así que el consejo para esta persona es: arrepiéntase y no olvide lo que ha oído, retenga lo que ha oído. Y hay una cosa interesante: si la persona se preocupa de que se haya anulado su bautismo, yo le diría, está olvidando lo más importante, está apagando la obra del Espíritu Santo en su vida, está anulando el poder de la palabra de Dios, está cerrando y endureciendo su corazón a Dios. Y mi palabra es la del principio: arrepiéntase y afirme las cosas que están para morir, porque su nombre puede ser borrado del libro de la vida. Al contrario, dice Dios, si se arrepiente, si vence esa circunstancia, dice: no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de Dios y de sus ángeles. Y remata diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Concluyo, mi amado, mi amada, cuando usted sienta que el pecado está anulando, no se vaya por lo superficial, no anula el bautismo. Puede hacer borrar su nombre del libro de la vida. Puede echar a perder la obra del Espíritu Santo y de la palabra en su corazón. Y el consejo de Dios es: afirma las cosas que están para morir. Que Dios te bendiga y un abrazo, y adelante con Cristo. Que Dios le ayude a vencer. La segunda pregunta dice: ¿dónde quedan las regiones celestes? ¿Dónde opera Satanás y sus demonios? ¿Y dónde es la morada de ellos? Bueno, esta es una pregunta muy larga, porque Satanás tiene una esfera de dominio en cuanto a las regiones celestes. Pero lo que todos sabemos es que la Biblia asegura que Él es el príncipe de este mundo y que el mundo entero está bajo su dominio. Hay una influencia de Él en todo el mundo. A diario, hace algunos años se veía como una exageración. De hecho, se tildó a los primeros que se atrevieron a hablar del tema de exagerados y de extremados, cuando se empezó a hablar de los mensajes subliminales. Pero ahora es algo que los mismos publicistas explotan en los comerciales, en la publicidad, en las canciones, mensajes subliminales que incitan muy ocultamente a los hombres y a las mujeres a una promiscuidad, a una definición superficial y liviana del pecado. Leamos por favor un primer versículo, San Juan 14:30. Capítulo 14, pero hay muchísimos más. Sí, el príncipe de este mundo, también puedo buscar el príncipe de este mundo que ha sido juzgado. No. 14:30. Dice que gobierna sobre todo este mundo. Primera de Juan. San Juan capítulo 14 versículo 30.
no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces, la pregunta de cuál es la esfera del dominio de Satanás, diríamos que hay una parte espiritual muy definida por 2 de Corintios capítulo 12 y por Efesios capítulo 6. Pero yo preferiría hacer lo siguiente. Efesios capítulo 6 y 2 de Corintios 12 nos hablan de 3 cielos. El primer cielo, la esfera que vemos nosotros. El segundo cielo, la que es comúnmente llamada la esfera celeste. Y el tercer cielo, el lugar de la morada de Dios. Pero miremos por favor Efesios capítulo 6. Si usted quiere leer sobre el tercer cielo, lea entonces 2 de Corintios capítulo 12. Dice el versículo 11 y 12: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es verdad que la Biblia habla de las regiones celestes y que casi todos los cristianos estamos de acuerdo en que es, por decirlo así, permítame decirlo así, el segundo cielo. Pero todos los cristianos sabemos que Él trata de influir en nuestros pensamientos. Los pensamientos nuestros, ayudados por nuestras pasiones o debilidades o carnalidades, tratan de llevarnos a la desobediencia. Pero usted es un cristiano que comulga diariamente con Dios, que consulta la palabra, que ora a Dios, usted entiende cuándo está en desobediencia. Cuando vienen pensamientos. Hace algunos días leíamos unos versículos fascinantes. 2 veces lo repite el apóstol Pablo en 1 de Corintios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar de nada. Luego él dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, a través de los pensamientos, Satanás tratará de influir. Entonces, ¿cuál es la verdadera esfera de influencia? ¿Las regiones celestes? No podemos creer solamente eso. Él está influyendo, trayendo pensamientos, alimentando nuestra carnalidad. Por eso es que el cristiano necesita orar. Por eso es que el cristiano necesita congregarse, necesita escudriñar la Escritura, necesita estar en la iglesia. No para que la iglesia le controle y le domine, para que la iglesia, lo escuchábamos hasta la saciedad en esta mañana, nos motive a través de la presencia del Espíritu Santo. Entonces yo no puedo pensar que la esfera de influencia de Satanás es la esfera celeste. Yo tengo que decir, él está tratando de imponerme pensamientos motivados por mi carnalidad, por mis pasiones. ¿Recuerda cuando la Biblia habla de la tentación? ¿Quién es el tentador por excelencia? Cuando la Biblia dice Dios no es tentado por el mal ni él tienta a nadie, pero ¿cuál es llamado el tentador? ¿No es Satanás?
no se asocia, por decirlo así, Él no se apoya Él en nuestras concupiscencias, en nuestras pasiones, y nos lleva a sentir, a pensar. Y la Biblia dice allí en Santiago, esa tentación no es el pecado, ceder a esa tentación es el pecado. Entonces, ¿cuál es la esfera de influencia de Satanás? Nuestros pensamientos y nuestras pasiones cuando dejamos que se desordenen. ¿Cuál es la ayuda de Dios? Su palabra y la obra del Espíritu Santo en usted. Así que yo le animo, no vaya a cometer el error que cometió Josué y el pueblo de Dios. Dios les dijo, mire, no hagan alianza con ninguna nación en esta tierra. No sea que ustedes aprendan sus malas costumbres y ellos los aparten y los vuelvan a ustedes adoradores de sus dioses. Y ellos estaban muy alerta, pero vinieron unos, los engañaron, les dijeron, venimos de lejos, trajeron un pan endurecido, le dijeron, este pan estaba fresco cuando vinimos para acá. Nosotros vinimos hacia acá para hacer una alianza con ustedes porque ustedes oímos que los respalda Dios. Queremos que nos juren ante Dios que se van a unir con nosotros. Y Josué tuvo un poquito de discernimiento y le dijo, ¿qué tal que ustedes nos engañen y que ustedes sean de esta tierra? Y ellos dijeron, no. Y sacaron el pan y le mostraron sus zapatos. Pero oraron con astucia y los engañaron. Y ellos les juraron por Dios que iban a formar alianza. Pero la Biblia dice que Josué y la gran gente de Dios que estaba con Josué no oraron a Dios. Así que mal haría yo con decirle, no se preocupe mi hermano, que Satanás está en el segundo cielo. No, Satanás está tratando de influir sus pensamientos. Está tratando de tomar sus debilidades, sus desalientos, sus iras, sus emociones descontroladas, sus pasiones desordenadas, para hacerle caer en la tentación. Esa es la esfera de la influencia de Satanás. Es allí donde él quiere obrar. Pero te tengo una buena noticia. Si Satanás quiere obrar allí, Dios ha dado su palabra y su Espíritu Santo para que tú seas un hombre, una mujer que por algo la Biblia dice es más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Que tu corazón pueda poner en primer lugar a Dios. Que tú aprendas a entender cuando vienen esas pasiones desordenadas, cuando vienen esos pensamientos de rebeldía, de soberbia, de altivez, y que pueden venir para hacer dañar tu vida espiritual, para apagar ese fuego del Espíritu que está en ti. Dios te da la palabra, Dios te da los recursos espirituales de la oración, la obra del Espíritu Santo, y te da la querida iglesia para fortalecerte y ayudarte. Te ayudo, te invito a orar. Soberano Señor, gracias porque yo lo entiendo. Y entiendo que Satanás, como dice tu palabra, está como león rugiente, buscando alrededor a quien devorar. Pero si Satanás está como león rugiente alrededor, tu palabra dice que el Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros. Te ruego, Espíritu Santo, que nos ayudes, que nos hagas sensibles a la palabra, que nos hagas sabios para desechar los malos pensamientos, la altivez, la soberbia. Espíritu Santo, danos el dominio sobre la carne, domina sobre nosotros, ayúdanos a ser hombres y mujeres
de verdad espirituales. Y que mi hermano, mi hermana pueda sentir que cada día Él domina las pasiones, ella domina los pensamientos, ella domina todas esas características de las que habla Gálatas capítulo 5 y Romanos capítulo 8, y tú tomas el dominio de lo que somos y nos llevas a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, ha sido una bendición poder compartir con ustedes. Recuerden que aunque sea festivo mañana, les espero 5 de la mañana a 6. 106.9 FM, Suldemay de Radio, con su programa La Hora de Poder. Un abrazo y una buena noche para cada uno de ustedes. Bendiciones.